Buenos días. Bueno, vamos a disponernos para entregar este tiempo al Señor y entregar toda nuestra disposición a entender su palabra y sobre todo a obedecerla, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar reunidos en torno a tu verdad, a tu santa palabra, la única que nos puede limpiar y que nos puede dar el entendimiento de la salvación que has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte, el privilegio de entenderte, Señor, y por darnos las fuerzas para poner en obra tu santa palabra. Gracias por permitirnos adorarte y exaltarte y reconocer que como seres mortales que somos, tú eres nuestro objetivo. Tú eres nuestra meta, Señor. Gracias porque nos has creado para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar Vivir es Cristo. Daré gloria a tu nombre a través de aún aflicciones en la vida. Pidiendo a Dios, dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Rechazaré si sé que tú eres
privilegios que tenemos nosotros como cristianos es poder interceder por otros. Y una de las necesidades que tenemos como humanos es que otros intercedan por nosotros. Entonces los voy a invitar para que intercedamos por la señora Beatriz, que está mal de salud, y yo sé que la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, y nosotros de pronto no tenemos mucho que dar, pero sí podemos dar nuestras oraciones por ella. Y otra de las cosas por las cuales vamos a interceder es por el viaje del pastor y su esposa y el bebé de Estados Unidos. Vienen de regreso el viernes para que Dios los guarde y los ayude a llegar con bien. Entonces, los motivo a que oremos por ellos, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias por la vida de doña Beatriz, porque entendemos, Señor, que está pasando por sufrimientos y por un desgaste físico por su enfermedad. Señor, pedimos que seas tú interviniendo y trayendo sanidad primeramente a su alma, Señor, para que esté en paz y en armonía contigo, Señor. Te damos gracias por su vida, te damos gracias por poner tu mano de misericordia sobre ella, sobre su familia, Señor. Gracias por bendecirla. También queremos poner delante de tus manos, Señor, la vida de nuestro pastor, su familia, su esposa Jamie, que también tiene problemas de salud, Señor, para que seas trayendo sanidad y medicina, protegiendo sus vidas y protegiendo esta familia, protegiendo al bebé, Señor. Gracias por su viaje de regreso acá a Colombia, Señor. Te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, y seguimos con los anuncios. Camilo, ¿me puedes colaborar, por favor? Para esta semana. Entonces, tenemos el club de niños de 6 a 12 años, los sábados a las 3 de la tarde. Motivamos a todos los niños para que vengan al club, en donde se aprende didácticamente, se puede aprender la palabra de Dios y ponerla por obra desde pequeños. Vuelvo y reitero las palabras que dije hace 8 días. Qué bueno que nosotros hubiésemos conocido a Dios desde pequeños. Qué bueno que nos hubieran edificado en la palabra de Dios desde pequeños, porque es la palabra profética más segura en la cual nosotros podemos estar firmes confiando en el Señor. Nos evitaríamos muchos problemas, muchas dificultades en esta vida si así desde pequeñitos nos enseñaran la palabra de Dios. Entonces quedan motivados para el sábado a las 3 de la tarde los niños. Los jóvenes de 13 a 18 años, los sábados a las 5 de la tarde. También para los jóvenes, para que nos motivemos y aprendamos la palabra de Dios. El grupo de jóvenes adultos universitarios, hoy. Sí, es hoy a las 6 en la casa de los Hudson. Sí, en la casa de los pastores, la reunión, hoy para los jóvenes universitarios a las 6 de la tarde. Escuela dominical, como siempre, a las 9:30 estamos acá aprendiendo la palabra de Dios. Es necesario que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Un soldado que no sabe ni limpiar el fusil, cuando llega a la guerra, cae fácilmente, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros somos soldados de Jesucristo y tenemos que estar entrenados, capacitados, porque si no la vida nos da 3 vueltas. Entonces es necesario que nosotros nos aprendamos. ¿Qué hacemos a las 9:30 de la mañana? Es aprender de la palabra de Dios. Hoy estuvimos aprendiendo algo muy hermoso con nuestro hermano Julián, que nos estaba enseñando acerca del corazón, acerca de cómo tenemos que conocer el corazón de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque nuestro corazón, según lo que dice el libro de Jeremías, es engañoso, ¿sí? Y es perverso. Y a veces confiamos más en nuestro corazón que en la palabra del Señor, que en nuestro Dios. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Aprendimos cosas muy hermosas y los motivo a que madruguemos más y que vengamos a las 9:30 y que aprendamos más de la palabra del Señor. Lo mismo el culto principal a las 11 de la mañana o a las 10:58. Si estamos 2 minuticos antes, mucho mejor, ¿cierto? Y entonces quedamos todos motivados. Y
Raíces de la fe, los miércoles a las 7 de la noche estamos viendo sobre raíces de la fe. ¿En qué consiste? Consiste en profundizar en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Cómo Dios trazó una historia a través de su pueblo para poderlo llevar a una tierra prometida, y cómo Dios hace que esos principios puedan aplicarse a nuestras vidas también, que nosotros podamos entender la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero entenderla de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a otras historias que nos han contado por ahí o que le han mezclado cuentos. La palabra de Dios se explica a sí misma y se respalda a sí misma. Entonces también quedan motivados para las 7 de la noche todos los miércoles, estamos acá reunidos. Y en la canasta del amor, ¿en qué consiste? Consiste en que traigamos alimentos no perecederos y a fin de mes se evalúa una familia que tenga necesidades, y esta canasta del amor, este mercado va para una familia con necesidades, porque Dios también nos manda eso, ¿cierto? A que pensemos también en las otras personas, no solamente en nosotros mismos, no, en nuestros hermanos en la fe. Bueno, continuamos entonces con otras dos canciones. Bueno, me ve algo muy importante, el saludo entre todos para que nos vamos conociendo. Y salude a ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a seguir cantando. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que
por fe y no por ver. Hablamos de sus promesas. Sus promesas como roca son. Vamos a confiar en las promesas. Y vamos a cantar otra canción que habla de las promesas de Dios. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo voy
Bueno, como la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. Vamos a invitar a nuestro hermano Julián y vamos a hacer una oración por la prédica de esta mañana y por la vida de él. Señor, te damos gracias por la vida de Julián, Señor, porque tu Espíritu Santo está con él, está en sus labios y a través de él nos quieres edificar, Señor. Gracias por tu santa palabra que es nuestro alimento y porque él es un instrumento de justicia, de enseñanza en tus manos, Señor. Te damos gracias por edificarnos y por bendecirlo, Señor, también y por llenarlo de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén. Los niños. Hola, hola, hola. No, no, sí. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal si ustedes, por los que están aquí, se hacen aquí? Está bien. Entonces que aquí esta columna está como interrumpiendo la visión un poquito. Gracias. Si quieren, pero sí sería muy bueno los que pasaran aquí para no tener que hacer este movimiento. Sería muy bueno todos estar aquí. El Señor nos ayude esta mañana a estudiar su palabra. Vamos a estar en Romanos 4 del 17, pero vamos a abrir y vamos a comenzar a leer desde el 16 hasta el 22. Romanos 4. Pero bueno, por gracia del Señor, en mi iglesia en Tenjo, Cundinamarca, hemos venido estudiando el libro de Romanos. Tiene verdades muy importantes, trascendentales, que debemos ser muy diligentes en estudiar. Pero para hacer como una breve introducción del libro de Romanos, es muy interesante que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, ¿dónde? En Roma, ¿cierto? En la iglesia primitiva, los primeros cristianos estaban en Roma, pero les viene a traer un mensaje muy interesante. Primero les dice, mira, el mundo está viendo una revolución total. El mensaje de Cristo está siendo proclamado. Luego les dice también que todos somos pecadores, que todos hemos cambiado a Dios y nos hemos puesto a nosotros mismos, las cosas creadas. Pero entonces en ese grupo de iglesia había algo muy interesante, que eran unas personas que se creían muy buenas. Decían, no, pues simplemente nosotros no somos tan malos como algunos dicen ser, que eran los judíos. Algo muy interesante en eso es que Pablo comienza a desarrollar y llega al capítulo 4 diciendo, tal vez los que se creen más buenos son los que están más perdidos. Los que se dicen conocer a Dios, los que se creen muy moralmente buenos, yo sí soy, yo hago esto, son los que están más alejados de Dios porque no pueden reconocer su pecado. Entonces luego llegamos a Romanos 4 y Pablo les comienza a decir a ese grupo de personas, que eran los judíos, que decían, nosotros somos hijos de Dios simplemente por haber nacido en Israel, porque Dios nos escogió. Pero sabes, es muy interesante que primero Pablo comienza a hablarles de que la salvación que todo el mundo está buscando está en el nombre de Cristo y que es por fe, que no puedes ganártela, ni es algo que tú puedas hacer y decir, yo tengo que tener fe yo tengo que portarme bien para ganarme a Dios. Dice, solo la fe en Cristo puede llevarnos a Dios. Entonces vamos a leer ahora entonces Romanos 4 del 16. ¿Qué tal si leemos desde el 16? Lo voy a leer. Romanos 4 del 16, lo voy a leer. Dice así: por tanto, es por fe. Lo voy a leer, perdón.
Está en pantalla, está en la versión de ustedes, yo voy a leer Reina Valera. Dice así: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: he puesto como padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas como que son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. No se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muy importante, el versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nosotros vamos a hablar de la fe en esta mañana y de las promesas del Señor. Pero algo muy interesante es que Sinclair Ferguson es un pastor muy reconocido, pero él dijo una vez que nosotros por esencia desconfiamos de Dios, es nuestro corazón. Nosotros tenemos la perspectiva de Dios como un padre que lleva a un niño a una juguetería. Y lleva a este niño y lo lleva a la juguetería y el niño dice: papi, yo quiero este juguete. El papá: bueno, muy bien. ¿Quieres otro juguete? Le dice el papá al niño. Y él dice: sí, yo lo quiero, yo lo quiero. Dice: no te lo voy a dar. Luego el papá le dice: ¿quieres este juguete? Y el niño: sí, yo lo quiero, yo lo quiero. No te lo voy a dar. Sinclair Ferguson usa este ejemplo para decir que todos, por esencia, tenemos esa perspectiva de Dios. No que Dios sea así, sino que tenemos esa perspectiva de Dios, de que Dios no cumple con sus palabras. El causante de eso es nuestro propio corazón. Desconfiamos de la voz de Dios. Pensamos que Dios no es digno de nuestra confianza. Pensamos por esencia que Dios no dice quién dice ser. Eso es permeado por nuestro corazón. Es la causante de que somos pecadores y desconfiamos de Dios. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos a tener 3 puntos nuevamente. En la hora anterior tuvimos 3 puntos que vamos a desarrollar y que vamos a estar viendo. ¿Qué es la fe? Y el pasaje nos lo describe. Luego vamos a estar hablando cuáles son las cualidades de la fe. ¿Cómo es la fe? ¿En qué descansa la fe? ¿En quién descansa la fe salvífica de Abraham en este caso? Porque leímos el ejemplo de Abraham. Y la última es, ¿cuáles son los resultados de la fe? ¿Qué resulta después de la fe? Si tengo fe, ¿cuáles son las cualidades y qué resultados tiene esa fe? Entonces vamos a empezar con el primer punto. ¿Y qué es la fe? Esa palabra, si ustedes ven, es muy interesante. En el versículo 17 dice: a quien creyó. Versículo 18 inicia: él creyó en esperanza contra esperanza. Luego el 19 dice: y no se debilitó su fe. Versículo 20: se fortaleció su fe dando gloria a Dios. Y termina el versículo 22, dice: por lo cual su fe le fue contada por justicia. Fue declarado justo, santo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa esa fe? Hay una definición, y según lo que se define en el griego, en el idioma original, dice que esa fe significa confiar, guardar o creer. Pero esta definición es muy explícita y muy acertada. ¿Sabes qué significa? Descansar en algo. Es en algo en que nuestro corazón dice: he descansado en los méritos de esto, o he descansado, mi plena confianza. He guardado lo que soy, he descansado, es descansar en algo. Pero la realidad es que, como vimos, nuestro corazón no descansa en Dios. Por naturaleza, nuestro corazón descansa en algo fuera de Dios. Todo el mundo dice tener fe. Sí, hay que tener fe en Dios, pero realmente
está descansando en cosas creadas, en placeres, en circunstancias, en el dinero. Es decir, si yo tengo dinero, ahí estoy bien, si no, pierdo. Incluso en un estatus. Pero la fe existe incluso antes de que Adán y Eva pecaran. Me gustaría hacer un dibujo acá para explicar cómo funciona la fe y cómo fuimos creados. Adán y Eva, vamos a dibujar a Adán y Eva puestos en el Edén. Puestos en el Edén, no había pecado. Pero Dios creó todas las cosas y ellos podían ver y analizar todas las cosas. Pero Dios se había revelado a ellos, es decir, Dios se comunicaba con ellos. Entonces, todo lo que Dios decía bajaba a su mente, a su corazón, y ellos podían interpretar todo con base a ¿qué? A lo que Dios les había dicho. Ellos tenían que caminar con fe, no en sí mismos, en lo que ¿quién les había dicho? Dios. Pero es exactamente eso lo que la serpiente, Satanás, atentó. ¿Qué atentó? ¿Quién recuerda lo que le dijo? La primera mentira, ¿qué les dijo? Con que Dios ha dicho. Gracias, Jero. ¿Y qué más ha dicho? Y dice, Dios les dijo, lo que Dios les había dicho, y dijo, si ustedes comen del árbol, del fruto, morirán. Eso es lo que Dios dijo. Pero ¿qué fue lo que la serpiente quiso cambiar? No, lo que Dios ha dicho no es verdad. Y ellos creyeron. Entonces hubo una distorsión de la revelación. Esto fue como Dios dijo, ellos tenían que caminar acerca de lo que Dios había dicho. Pero Satanás y la serpiente atentó a eso. ¿Y qué fue la mentira? Dios no dice quién dice ser, la voz de Dios no es verdad. A partir de ese momento, en el corazón de todos nosotros y bueno, de nuestros predecesores, ¿verdad? Adán y Eva, comenzamos a desconfiar de Dios. Dijimos, Dios no tiene la razón. Dios no es quien dice ser. Yo defino lo que está bien, yo defino lo que quiero ser, pero Dios no. Pero nosotros fuimos creados para tener fe en Dios y para vivir con base a lo que Él dice, ser, hacer, interpretar todo a través de lo que Dios ha dicho. Pero eso fue distorsionado, eso fue cambiado en nuestro corazón. Hoy hablábamos de eso, de cómo nuestro corazón saca a Dios de nuestro corazón saca a Dios de la escena y nos ponemos a nosotros. El corazón fue hecho para confiar a Dios, descansar en lo que Dios dice, pero el pecado es el que distorsiona todo. El pecado es que decimos, Dios, tú eres un mentiroso. Yo defino lo que está bien. Tú no dices, Dios, tú no eres lo que dices ser. Pero nosotros luego llegamos a Romanos 4, ¿y de quién está hablando? De Abraham. Y dice que él confió en lo que Dios había dicho. Abraham entonces como que invirtió en cierta manera, obviamente eso fue una obra sobrenatural, pero Abraham sí confió en lo que Dios había dicho. Muy interesante. Por ejemplo, versículo 17. Quien creyó en el que da vida a los muertos. Luego él volvió en el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Versículo 19. Su fe no se debilitó. Versículo 20. Se fortaleció en fe. Pero no fue en las cosas creadas. ¿En quién? En Dios. Tuvo por cierto lo que Dios le había dicho. Abraham invirtió nuevamente eso. Pero es muy interesante que eso no es una obra o un mérito de Abraham. Eso fue una obra sobrenatural que Dios obró en Abraham para que pudiera creer en lo que Dios le había dicho. Fue una obra meramente divina, sobrenatural, para que él no distorsionara y Abraham no dijera, no, Dios, tú no tienes la razón, sino yo creo en la promesa que me estás dando. La promesa era, así será tu descendencia. Entonces, ¿qué es la fe? Es la confianza, es el descanso que tenemos en alguna
idea, percepción, pero nosotros fuimos creados para tener fe en Dios. Pero eso se distorsionó. Pero Abraham, en este punto, creyó en lo que Dios le había dicho y en la promesa de Dios. Vamos con el siguiente punto y es, ¿cuáles son las cualidades de la fe salvadora? ¿Cuáles son las cualidades? La primera, y el versículo 17 a 18 nos dice, es que la fe salvadora descansa en las promesas de Dios. Pero en este punto me gustaría decir, bueno, tal vez nosotros hemos crecido y escuchado, cree en las promesas de Dios, cree en lo que Dios ha dicho, Dios tiene un plan para ti. Pero, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de cuál es la promesa de Dios? Sí, Dios tiene una promesa, pero ¿cuál es la promesa? Muchos vemos la Biblia como autoayuda, tipo, Dios está al servicio mío. O muchos vemos, es Dios está al servicio mío a las promesas que yo quiero. Dinero, satisfacción, estatus, de hacer el cielo en la tierra. Entonces malinterpretamos muchas veces las promesas de Dios conforme a lo que yo quiero. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Se la está dando a Abraham. Entonces la pregunta es, sí, hay que confiar, pero ¿en cuál promesa? Si no queremos simplemente decir, es importante la fe. Sí, la fe es muy importante, pero algo muy interesante es que la fe simplemente es el medio para ver la promesa. Por ejemplo, cuando vemos en el parabrisas de un carro o un vidrio, la fe simplemente es algo transparente que nos permite ver la promesa. Entonces no nos vamos ahora a hablar de la fe, es muy importante que nos permite ver la promesa más allá. Pero ¿cuál es la promesa? La promesa de Dios es hacernos felices fuera de Dios. La promesa de Dios entonces es tener estatus social, tener dinero, tener una familia. Hoy veíamos, es como la mayor punto de mi vida o la mayor satisfacción es tener una familia. Pero eso no es lo que Dios realmente quiere hacernos, sino cuál es la promesa que Dios nos está dando. Y es lo que vamos a estar hablando. Nosotros creemos entonces que el protagonista de la Biblia, ¿quién es? Cristo. Y que la promesa está centrada en Cristo. Entonces me gustaría borrar aquí rapidito. Perdón. Está súper sucio, pero bueno. Mientras tanto, gracias Heidi. Entonces decimos, bueno, la fe es muy importante. La Biblia nos habla de una fe, pero, gracias. Pero la pregunta es, ¿cuál es la promesa? El plan de Dios es ¿qué? Tener un estatus social, ayudarnos solo cuando lo necesitamos o creemos que lo necesitamos, o cuál es la promesa de Dios, qué es lo que Dios está prometiendo. Gracias Heidi. Entonces, como veíamos, la Biblia habla de una persona, la Biblia tiene un protagonista y es Cristo. La Escritura habla de Cristo. Dios ha dado la solución a nuestro problema y lo vemos acá. Si ustedes ven en el versículo 18, ¿cuál fue la promesa dada a Abraham? Que por medio de él iban a ser ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. Entonces podemos ver que vamos a dibujar a Abraham como el padre de la fe, muy reconocido. Entonces luego a través de la historia, y nosotros vemos en Hebreos 11, vamos a ir rápidamente ahí, Hebreos 11, 13. Habla de todas las personas en el Antiguo Testamento también que confiaron en el Señor. Hebreos 11, 13. Está hablando en el contexto, si ustedes quieren leerlo en casa, está hablando de Enoc, está hablando de Noé, está hablando incluso de Abraham, versículo 8 de Hebreos 11. Pero luego llega el autor de Hebreos y lo dice en el versículo 13. Mira lo que dice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos, creyéndolo, saludándolo
confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Pero vemos en Abraham que él creyó en una promesa y Dios soberanamente mantuvo esa promesa por generaciones hasta llegar a Cristo. Entonces podemos ver que Dios en sus actos de promesas en diferentes puntos de la historia, muchas personas creyeron. Y el plan de Dios para salvar a la humanidad estaba siendo revelado poco a poco. Entonces es Enoc, Abraham, y Dios comienza a salvar, pero a redimir personas por la fe, igual que le hizo que Abraham, con la misma promesa. Entonces toda esa revelación estaba siendo cada vez más explícita hasta llegar ¿a quién? A Cristo, como el cumplimiento de la promesa. Podemos ver a Abraham que creyó en la promesa: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. También en Juan dice que Abraham vio el día de Cristo. No sabemos qué explícitamente vio de Jesús, pero sí creyó en que Dios iba a traer y a bendecir por medio de un Salvador a todas las familias de la tierra. Entonces por eso decimos que el gran héroe de la historia, ¿quién es? Cristo. Y que desde Abraham, él dijo, por medio de ti voy a bendecir, que era el evangelio mismo, pero el cumplimiento de esa promesa, ¿quién fue? Cristo. Y luego lo vemos en Hebreos 11, todas esas personas que creyeron, incluso ni lo vieron, pero sabían que Dios iba a redimir su pueblo. Entonces decimos, nosotros ahora llegamos aquí, esto fue hace 2000 años, pero antes en el Antiguo Testamento decimos que todas estas personas creyeron por fe hacia adelante, ¿cierto? Enoc, los que dice, y si lo puedes leer en Hebreos 11, Abraham, todas estas personas creyeron, como decimos, a crédito. ¿Qué queremos decir a crédito? Que todavía no estaba cumplida la promesa, pero que todavía no estaba totalmente efectuada, pero Dios la estaba prometiendo. Pero nosotros, Dios pagó el precio, Jesús resucitó al tercer día. Nosotros podemos decir que creemos entonces a débito, ¿cierto? ¿Qué quiere decir a débito? Ya Cristo pagó el precio, ya Cristo cumplió la promesa de que por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y sabes qué? Nosotros hacemos parte de esta historia y podemos llegar a ser parte de la mejor historia. Entonces, podemos decir que la fe salvífica, todas estas personas murieron creyendo en que son salvos y justificados delante de Dios, diciendo, soy santo, he sido redimido de mis pecados, mirando la promesa. Pero nosotros decimos, gracias porque has pagado el precio, Cristo, y has cumplido la promesa. Increíble. Entonces, nosotros también podemos gozarnos en la promesa. Pero también otra característica es que la fe salvífica descansa en el poder de Dios. ¿Quién fue el que orquestó todo y tejió la gran historia? Dios mismo. El hombre hizo parte, pero no fue el que tejió esta historia. Dios mismo lo hizo. Lo vemos, por ejemplo, también en que ¿por qué descansa en el poder de Dios? Lo vemos en el versículo 17, volvamos a Romanos 4. ¿En quién creyó Abraham? En aquel que daba vida a los muertos. Dios es el que hace eso. Abraham creyó en aquel que llama las cosas como si fuesen. Versículo 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba casi muerto, de casi 100 años, o esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, todas las probabilidades estaban casi nulas. En el versículo 21 también dice, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era el poderoso? Dios es el que lo hacía. ¿Pero qué? ¿Poderoso para qué? Para cumplir su gran historia, para redimirnos. Esa es la gran historia.
muchos de nosotros muchas veces solo confiamos si vemos la probabilidad a nuestro favor. Es decir, si las estadísticas dicen que voy o puedo confiar, entonces confío. Pero aquí Abraham confió, no vio las circunstancias, dijo es imposible. Pero ¿qué pasó? Dijo, yo confío en el que lo prometió, en el poder de Dios. Y luego Pablo en Romanos 1 dice, es el poder de Dios para salvación. En Él hay poder de Dios para salvación, para convertir nuevas realidades en Cristo, para sanar nuestro corazón, para limpiarnos de toda maldad, para ser declarados justos ante sus ojos. Increíble. El versículo 21 dice que Abraham, plenamente convencido de que también era poderoso para hacerse lo que se había prometido, el versículo 20 dice, Abraham, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Qué significa fortalecerse en la fe? Abraham no simplemente dijo, tengo una promesa, sino que todo el día recordaba, Dios ha prometido esto. Meditó en la fe y nosotros hoy podemos, meditó en la promesa y nosotros hoy podemos decir, yo medito en la promesa que ya ha sido cumplida en Cristo. Me fortalezco, estudio, conozco los misterios que hay en Cristo. Conozco aquel que murió y resucitó al tercer día, que es aquel que Dios venció la muerte y también cumplió todo lo que había dicho que haría. Hay una frase, voy a cambiarlo, pero Bavinck habla de la fe, es un autor muy bueno de Holanda, dice lo siguiente. Por su propia naturaleza y esencia, la fe no puede encontrar reposo más que en la palabra de Dios, en una promesa del Señor. Cualquier otro terreno la hace vacilante, porque es un terreno humano, por lo tanto cambiante y poco fiable. Solo una palabra de Dios puede dar a nuestras almas y proporcionar un cimiento inmovible para la construcción de nuestra esperanza. Que nuestra esperanza no confíe en nosotros mismos, sino confíe en lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Necesitas a Cristo. Tu mayor necesidad es a Cristo, conocer las profundidades del Evangelio, tener una relación personal con Cristo. Esa es nuestra mayor necesidad. Luego podemos encontrar entonces cuáles son los resultados de la fe. ¿Ok? Entendimos que la fe, todos tenemos fe, pero que desconfiamos de Dios, pero que necesitamos es confiar en lo que Dios nos ha dicho, porque para eso fuimos creados. Pero entonces entendemos también que Dios ha dado una promesa y que esa promesa es Cristo y que Él ha cumplido esa promesa. ¿Cuáles son los resultados entonces de confiar en esa promesa en Cristo? ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Bueno, le da la gloria a Dios. Mira cómo termina el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Dando qué? Dando gloria a Dios. La fe salvífica le da la gloria a Dios. Martin Lloyd-Jones, un predicador, dijo, no hay nada o hay algo, una de las cosas que más le ofende a Dios. ¿Sabes cuál es? No creer lo que Él dice ser. Toda la revelación en el libro de Ezequiel, por ejemplo, dice, todo lo que yo estoy haciendo, mis actos de milagros y justicia, son para que ustedes vean quién soy yo, dice el Señor. Castigaba a otras naciones para que ustedes vean quién soy yo, que hace justicia, que salva y que redime. Todo el propósito de la revelación es que nosotros, nuestro corazón, nuestra mente diga, tú eres esto, Señor, tú eres increíble. Pero ¿por qué podemos decir eso? Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros, como veíamos esta mañana, pero
podemos pecar y tener una conciencia de pecado muy limitada. Es decir, pequé y pido perdón simplemente porque no quiero que las demás personas piensen mal de mí. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces pecamos y decimos, he pecado contra el Dios vivo? Muchas veces esa no es la motivación de nuestro corazón o el razonamiento que tenemos. ¿Qué pasaría si nosotros entráramos en el Antiguo Testamento al lugar santísimo? Moriríamos automáticamente por la santidad de Dios. Porque Él era un Dios completamente santo, sublime, lleno de rectitud, verdad, justicia, santidad. Incluso a veces pedimos perdón y es perdóname, pero en el centro solo está nuestra imagen. No pensamos, he pecado contra Dios. No tenemos un sentido de gravedad de lo que es el pecado. Pero por eso apareció el Hijo de Dios. Por eso Dios tejió la historia para darnos una esperanza de redención. Y los resultados entonces es, da la gloria a Dios, pero mira el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Por lo cual su fe en la promesa, hablando, le fue contada por justicia. ¿Qué significa ser declarado justo? Es de que nosotros podamos estar frente a los ojos de Dios diciendo, soy declarado justo ante tus ojos. No tengo ninguna maldad. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que nosotros podemos, por la fe, llegar y decir, soy declarado justo ante los ojos de Dios? Por los méritos de Cristo. Hoy con todo esto, imagínate y recuerda cómo Cristo, en el momento en que fue crucificado, diciendo que pase de mí esta copa. ¿Quién fue el que realmente confió en que obedientemente se entregó por nosotros? Cristo. ¿Quién fue el que dijo que no sea hecha mi voluntad sino la voluntad de quién? El Padre. Él confió plenamente, toda su vida confió en el Padre. Él confió para que nosotros pudiéramos confiar. Él vive una vida recta, Él confió en el Señor, en la promesa de que el plan de Dios iba a ser consumado, en el que el plan de Dios iba a ser ejecutado a través de Él. Él muere, resucita el tercer día, luego dice, ustedes tienen que creer en mí, consumado es, hecho está, yo he pagado el precio para que ustedes, naciones, sean declarados justos ante los ojos de Dios. En Cristo, nosotros también, mirando hacia lo que Él hizo, somos declarados justos, que podemos llegar a la presencia del Señor, no porque seamos buenos, no porque seamos capaces, porque no podemos. La misma Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia frente a Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito, solo podemos gloriarnos de los méritos de Cristo para ser declarados justos. Hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que a través de lo que Cristo hizo, que Él confió donde nosotros no podíamos confiar. Él se entregó al plan del Padre. Dije, voy a morir como un cordero valiente, donde fue molido, donde fue despreciado, donde hubo un abuso psicológico, mental en Cristo en ese momento, para que nosotros pudiéramos decir, he sido salvo y podamos llegar a decir, somos declarados justos. Tal como Abraham creyó a crédito, nosotros hoy podemos confiar y decir, Señor, gracias porque tú sí cumples tus promesas y tú sí dices, ¿quién dices ser? La cruz, ¿te acuerdas el ejemplo de Sinclair Ferguson? Que no todos es como el niño y el padre que dicen, tú no cumples tus promesas. Sí, Dios sí las cumple, porque tejió su plan y nos dio nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Ser declarados justos ante los ojos del Señor. Y eso es lo que Cristo hizo. Tenemos esperanza, tenemos gozo, podemos estar gozosos en lo que Cristo hizo. Cristo confió como un guerrero y un cordero valiente, se entregó por nosotros. Confió en lo que Dios Padre le dijo que hiciera, para que nosotros pudiéramos entonces confiar en que Dios cumplió.
Y la esperanza que tenemos es inquebrantable porque Él ya lo demostró. Imagina entonces ahora nosotros decir, Señor, gracias, he sido declarado justo por los méritos de Cristo. Oremos. Padre, Señor, todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, desconfiamos de ti. Realmente no podemos. Confiamos en otras cosas menos en ti. Y cuando intentamos confiar a veces, confiamos en lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero lo que tú dices que necesitamos es Cristo, y tú has tejido tu plan a través de Abraham hasta llegar a Cristo, quien fue el que confió plenamente en la cruz del Calvario, en tu plan. Como un guerrero valiente venció. Como un guerrero valiente se entregó por nosotros. Y nosotros hoy podemos confiar de que confiando en Cristo podemos ser declarados justos. Quiero orar específicamente por aquellos que ya saben esto, pero que muchas veces olvidamos el sacrificio, olvidamos de dónde hemos sido rescatados, olvidamos y no nos fortalecemos y meditamos en la promesa que nos ha sido dada. Perdónanos por muchas veces no indagar y estudiar las profundidades de Cristo y de su obra y de su persona. Oro para todos aquellos creyentes que ya son tus hijos, que igual que Abraham puedan ser fortalecidos en Cristo, puedan indagar en la fe, puedan indagar en la promesa que ya fue cumplida en Cristo, que esperamos que tu Hijo venga en las nubes. Amén. Una canción más y realmente reflexionar sobre quién es Jesús en tu vida. Esta canción dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, hablando que nadie puede satisfacer más que Cristo. Y eso es, si no has decidido seguir a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día para seguirlo con todo tu corazón. Entonces vamos a cantar eso y también meditar en qué significa seguir a Cristo con todo corazón. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nadie satisface
gracias por hoy, gracias por quién eres tú. Dios, gracias por sufrir en la cruz, por resucitar con poder para darnos salvación. Dios, pido que muchos hoy pueden decir que ha decidido seguir a Cristo, aceptar la salvación, vivir con libertad, con perdón y vivir por tu gloria. Dios, guíanos en esta semana, amar uno y otro, servir uno y otro en todo, Dios. Gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Feliz semana.